Y bueno, queridos patitos, vamos a tratar el papel de la España de la primera globalización, siglo XVI a XVIII, influencia española, economía mundial, ruta de la plata, intercambios comerciales, Asia y América. Una sugerencia, como va a ser una serie de 10 vídeos de uno de vosotros. Y en cierta medida es lo que queda de esta semana y la próxima tratando temas españoles. Una serie que ha sido sugerida para enriquecer lo que es el temario del canal. Cuando hablamos de globalización, hay quien trata de introducirla respecto de lo de los años 80, cuando se produce un cambio de rumbo en la situación global, aquello que se suele decir a veces como un nuevo orden mundial. Lo cual nos retrotrae al hecho de que a veces se trata de utilizar el término en singular, un nuevo orden mundial, como si fuera una conspiración en la que las fuerzas ocultas tratan de secuestrar la realidad y la voluntad de determinados actores para forzar la inclusión de algo que nadie quiere, pero al final acaba llevándose a término. Y los antiglobalistas, lo cual resulta curioso. Resulta curioso en el momento actual respecto de los que en el año 99 en Seattle, en 2001 en Génova, protestaban contra la globalización desde un espectro de, llamémosle, centro-izquierda. Y ahora hay antiglobalistas de centro-derecha compartiendo ideario, aunque con otro barniz, respecto de lo que decían esos perroflautas, como diría Fernando Díaz Villanueva, del año 99 en Seattle y en el año 2001 en Génova. Y poquito después sucedió lo del 11S, porque estamos hablando de julio del año 2001, en una reunión de los países de la Unión Europea, y nos estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y estas organizaciones en aquella situación en Seattle en el que murió una mujer embarazada o murió el hijo. Hay una película que lo comenta, con lo cual la casuística se extrapola respecto de la realidad, pero en la actualidad, por lo tanto, nos encontramos con una situación de... No sé si justicia poética es la palabra que podríamos hablar, pero en el extracto que podríamos sacar es que cuando se produce un cambio importante de las relaciones de fuerzas o adquiere poder algún actor, entonces se produce la oportunidad para afianzar algún tipo de relación económico-política, jurídico-política, sociopolítica, por ejemplo, en el ámbito del Mediterráneo. En el Mediterráneo nos encontrábamos con el Imperio Romano, pero antes estaban los cartagineses, que venían de descender de los fenicios. Y los fenicios sigue hoy en día siendo un término despectivo para alguien que solamente es comerciante. Por eso los catalanes a veces se les llamaba fenicios. Y podemos establecer un what if respecto de qué hubiera pasado si en las guerras entre Cartago y Roma hubiera ganado Cartago, una civilización norteafricana, y no por ello puramente afrodescendiente en los términos que uno puede entender ahora, porque cuando se menciona imperios africanos, pues se tiende a pensar imperios africanos en la idea de que solamente pueden ser imperios negroides de la zona central africana, pero no olvidan que Cartago es un imperio africano, que Egipto es un imperio africano, y olvidan también Etiopía como un imperio importante, o Mali, los Don tuvieron su importancia, con lo cual los términos y la definición es importante. ¿Cómo definimos globalización? Llegar a acuerdos globales, que actores internacionales de diversas partes interactúen entre sí,
que haya un sistema basado en reglas que derive un reconocimiento de cuáles son el marco de esas relaciones internacionales en el ámbito comercial, político, jurídico, societario. Es, por lo tanto, importante cuál es el marco de referencia. El Mare Nostrum reivindicaba la situación de comercio casi en régimen monopolístico por parte del Imperio Romano. Y cuando nos encontramos con esta idea de globalización para lo que sucedió en la monarquía hispánica entre esos siglos XVI y XVIII, estaríamos hablando de algo que pondría el foco en algo que interesaría y que tuvo cierta prestancia, pero que olvida esos otros circuitos que pudieran existir. Porque, por ejemplo, cuando se establece esa idea de que los Austrias mayores son los más importantes en la época del siglo XVI, Carlos y Felipe, Carlos primero de Castilla y quinto de el Sacro Imperio Romano Germánico. Simplificado, Carlos I de España, quinto de Alemania. A pesar de que formalmente ni España ni Alemania eran una realidad como las podríamos configurar en el siglo XIX y en el siglo XX. La posterior reconfiguración del discurso respecto de la tensión más o menos global respecto de Suleimán el Magnífico, sobre todo con Felipe II, con el tema de 1570, con Lepanto, como punto de inflexión en el ámbito del Mediterráneo, dado que las consecuencias fueron evidentes ya del Mediterráneo occidental, ya no entraron los otomanos y hubo dificultades a la hora del control del Mediterráneo oriental. Ahí tenemos una idea más allá de lo habitual respecto de que el más grande era el señor Felipe II y antes Carlos I, olvidando otros reyes y emperadores que pudiera haber en la época, en el siglo XVI, que tuvieron cierta prestancia y cierto volumen de peso geopolítico, lo cual ciertamente también a la Sublime Puerta le daba esa idea de no solamente haber controlado el estrecho de Bósforo y Dardanelos, la ciudad de Constantinopla, que lo hace a partir de 1453, con lo cual rompe el ámbito de la ruta de la seda, lo cual era el ámbito que iba desde China en dirección hacia Europa y que a través de Samarcanda y toda esta zona de Asia Central había el intercambio de flujo, lo cual no es novedad, porque ya desde los tiempos de los romanos, a pesar de que hubo un camino lento, nos encontraríamos con el punto de convergencia entre el Imperio Romano y el Imperio Chino, si bien hubo intermediarios como el Imperio Parto, que estaría en la actual Persia barra Irán, y el ámbito del Indostán, como podríamos verificar respecto de la presencia de monedas romanas, donde se han encontrado monedas romanas, evidentemente muchas en Europa, en el norte de África, en Oriente Medio, pero cuando vas en dirección hacia la India, la actual India, se encuentra que hay un derrame de monedas de cariz romano, con lo cual sirve para fijar ese punto de intercambio en el que pudieran descender las mercancías con dinero chino para el intercambio con esos intermediarios, como pudieron ser en el ámbito del Indostán y el Imperio Parto. Desde la a veces mencionada, por ejemplo, Dacia, el Imperio Romano estuvo 40 años, tan solo 40, y en Mesopotamia también estuvo un tiempo como protector, como parte del imperio, desde la proyección desde una Palmira, por ejemplo, en la actual Siria. Por lo tanto, nos encontramos esa situación en la que tal vez, y digo solo tal vez, la referencia histórico-política de lo que es la cronología de Occidente no es la del resto del mundo, cuando establecemos edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Los límites están basados en buena medida respecto de lo que son los sucesos de Europa Occidental. Proyección eurocéntrica, pero eurocéntrica occidental,
ni siquiera Europa Central y Oriental, respecto de la proyección global de la historia europea occidental frente a otras narrativas que son sistemáticamente ocultadas. Por eso resultaría ocioso hablar de esa globalización, esa primera globalización respecto de España, teniendo en cuenta de que ha habido otros intentos globalizadores, por ejemplo, esa misión de el faraón con el director de la escuela de Alejandría, biblioteca de Alejandría, que fueron en dirección hacia el Pacífico, porque en un momento dado se le preguntó a este científico a ver cuánto conocemos del mundo. Y el científico respondió, bueno, más o menos un 25%. Conocemos, tenemos conocimiento. Bueno, pues habrá que explorar a ver qué es el resto, el otro 75%. Y como no podían transmitir esos navíos a través del estrecho de Gibraltar, la misión Rata y Magui fue en dirección hacia el Mar Rojo, después el Índico, y hicieron una especie de padraos, unas estelas en piedra, que narran de dónde venían, a dónde iban, cuál era la misión y todo esto explorada. En la zona de la actual Indonesia están registrados que estuvieron allí. Luego, la mitología dice que si en una cueva de Chile hay una piedra dentro de ella que estaría referenciada, bueno, luego nos encontraríamos con los de Rapa Nui, Isla de Pascua, respecto de la movilidad de los propios polinesios por el océano o lago español. Lo cual tiene su interés con respecto a esa primera globalización, que ahora en principio estaría de moda, aunque no tanto, porque digamos que está específicamente sobre un nicho de hispanistas e hispanólogos que tratan de visibilizar la aportación, sin duda importante, de la monarquía hispánica a esa época de la edad moderna, entre lo que supone el fin de una era, la era de los intercambios a través de la ruta de la seda, la conquista de Constantinopla y la creación de lo nuevo, como fue la apertura del continente americano a las relaciones con el viejo mundo, como es 1492 y siguientes. Y a lo largo de ese siglo XV-XVI nos encontramos con esa apertura del imperio inca, del imperio azteca, de Tenochtitlan, de Pizarro, de Cortés, y todo lo que supone la relación entre los diversos ámbitos del mundo. Pero, evidentemente, esto ignora completamente África, en su realidad y su configuración. Hay algún elemento mítico respecto de viajes que desde la punta más occidental de África hacia América, algún rey que pudo hacer un viaje tal vez en situaciones bien complicadas. La relación respecto de África Oriental, respecto del Índico, y ahí entran bastante bien teorías como la de Zheng Gamimensis, cuyo libro 1421 está comentado en el canal, respecto de que China es la que hizo la primera globalización. Está bastante desacreditada esta hipótesis porque en buena medida fueron viajes regionales, porque Gamimensis luego hizo una segunda parte en donde decía que el Renacimiento dependía de esos barcos chinos que arribaron a Europa, lo cual resultaría curioso que nadie hubiera tenido a bien ver en las citas o en los documentos históricos esa visita. Lo cual, doctor David Nieves refuta respecto no solamente del 500, sino también que hay un 400, eso también podríamos prefigurar un 300, un ámbito cultural que prefigura, claro, hablar en el siglo XIV
siglo XIV, de algo renacentista, resultaría absolutamente alucinante. Con lo cual rompería ciertos esquemas prefigurados de lo que sería la visión del mundo, sin desmerecer que la palabra globalización está bien, pero de primera no. Lo de primera sería una sobrada tan grande como los que a veces dicen que el pueblo vasco es el pueblo más viejo, el más viejo de Europa y, ¿por qué no?, también del mundo. Lo cual, evidentemente, es uno de los más viejos, pero no hay que ponerse tan intenso. Ahí tenemos el hecho que los más estudiosos lo podrán verificar respecto de que es cierto que hubo una extracción de metales que, debido a la configuración de la propia China, que había hecho, sí, esos viajes en 1421, Zhenghe, Misiones, y había dado esa idea de no hemos encontrado nada que nos interese, todo lo que vemos fuera ya lo hacemos en China, con lo que quien quiera comerciar, que venga, que ponga la plata primero y se lleve el producto. Lo cual creo que en el siglo XX ha habido alguna empresa que ha tenido un criterio más o menos parecido. Esto de pagar, take and away. Coger y llevártelo tú. No sé. ¿Se os ocurre alguna empresa que haya tenido una facturación así? Y por eso el juego de el lago español, el océano Pacífico, hasta precisamente el siglo XVIII, cuando hubo unas internadas británicas, tanto en Manila como en La Habana, unos secuestros en momentos de cierta debilidad, cogieron las cartas náuticas y tuvieron ese conocimiento que luego, ahí tenemos al capitán Cook, con su descubrimiento de ciertas zonas en el Pacífico, lo cual ciertamente resulta curioso. Esas atribuciones, algunas ciertas, pero otras no. Otras bastante que no. Por eso, cuando se perfecciona, porque más allá de los acuerdos entre Portugal y España, las Españas, la monarquía hispánica, respecto de reparto de tierras en Tordesillas y similares y todas estas situaciones respecto de si Filipinas estaba en un ámbito o en otro, las islas de la especiería, sería prolijo el detallar todo esto, que además en principio creo que no vendría al caso. Luego nos encontramos con la idea de que sí, es posible hacer el viaje en una dirección, es más o menos fácil, pero hacerla en otro, y por eso se pone en cuestión respecto de la propia navegación de los polinesios, hasta Thor Heyerdahl, que hace experimentos también con la Tom Kitty y todo esto, para poner en valor estos primitivos, entre comillas, que tenían una navegación más allá de la de cabotaje a través de esas cuerdas que decían en tal dirección tantos días de navegación y llegamos a, y llegamos a, y llegamos a. Lo mismo que esa, entre comillas, escritura en el continente americano, en Sudamérica, que a través de nudos, pues también tenían una forma de narrar que en principio pareciera que se ha olvidado. De hacer una serie de comunicaciones más o menos sencillas, pero que tenían su importancia a la hora de lograr salvar grandes distancias. En esa situación, el tornaviaje en el Océano Pacífico fue fundamental, con el señor Urdaneta, guipuzcoano, que permitió hacer la circunnavegación del Océano Pacífico para hacer una especie de círculo que luego podríamos mencionar el jet stream, que en los aviones tuvieron cierta importancia. Estos vínculos no solamente con los la circulación del aire, sino también para los barcos y para la navegación aérea. No todas las rutas valen, y por eso es importante tener ese conocimiento.
Y por eso, y por el factor central respecto del intercambio, que en principio pudiera haber sido por un tránsito interoceánico, pero ¿alguien se imagina realmente haciendo un canal interoceánico en el siglo XVI? Ya se intentó, de aquella manera, hacer una suerte de canal tipo Suez en la zona del delta del Nilo, en época de los faraones, y nos encontramos con la dificultad de llevarlo a término, a pesar de que técnicamente el canal que se hizo sigue en funcionamiento, en buena medida, pero no son grandes barcos. El canal real, que discurre en paralelo al canal actual de Panamá, lo cual ciertamente resulta interesante, pero en buena medida lo que se hacía era el galeón de Manila y los precedentes que prefiguraron ese concepto llegaban desde Filipinas, después de la relación comercial con China, llegaban a la zona americana, se producía un desembarco, un tránsito por tierra hasta el otro lado, la zona caribeña, y a partir de ahí, con otros barcos, en dirección hacia la zona de Cádiz, que tenía en principio el monopolio del comercio con las Américas. Con lo cual se producía un flujo monetario en forma de plata y de bienes entre Europa, de Europa a través de Cádiz y de la monarquía hispánica, en dirección a América, que se hizo muy rica en cierto momento. En el siglo XVIII nos encontraríamos con la realidad evidente de que Ciudad de México era más rica que la propia monarquía hispánica. Y luego nos encontraremos con que Cuba, en 1895, tenía más riqueza que la propia península, y la idea de que el primer ferrocarril se hizo en Cuba antes del Mataró-Barcelona. Así pues, hay que desmitificar, ciertamente, y el hecho de que el Real de A8, sustentado en la plata, luego configuró lo que fue el dólar estadounidense como sistema mundo a la hora de la monarquía hispánica, y luego el sistema basado en el ámbito anglosajón, evidentemente con discontinuidades y con rupturas de la continuidad, pero ciertamente esa globalización en cierta medida se sustenta en ese Real de A8, en la plata americana, y en ese 8 con dos círculos, uno en el lago Español, en el Océano Pacífico, y otro en el Atlántico, con convergencia en Ciudad de México, en el virreinato de la Nueva España. Ese sería el esquema de esa globalización, que sería mencionada en algunos documentales de reciente factura y reivindicación, por ejemplo, a través de fronteras. Por ejemplo, la frontera norte de Francisco García Campa, pero también podría hablarse de la frontera sur respecto de la Pampa y de los mapuche, que tuvieron cierta relevancia en las guerras de independencia del lado realista, del lado de la monarquía hispánica, cuando, a caballo del final del siglo XVIII, principios del XIX, estarán del lado de la causa realista frente a opciones que en principio no eran independentistas, sino que buscaban recrear la España tradicional frente a la nueva que se estaba configurando respecto de la aplicación de la Revolución Francesa en tierras de la monarquía hispánica, debido a la ocupación física desde 1808 del territorio peninsular y, digamos, la debilidad del sistema ibérico, con la ocupación prácticamente total de la península ibérica y la oportunidad que algunos, a través de una maskirovka, introdujeron algunos elementos que al final acabaron revelándose como lo que era una separación, pero en principio va bajo la idea de ser la España auténtica frente a la España degenerada, que había dejado de ser lo que había sido antes. Con lo cual ahí tendríamos ese siglo XVI a XVIII con los Austrias mayores, los Austrias menores, y luego el comienzo de los Borbones, que a veces tienen mala fama, sobre todo por empezar
con una guerra civil internacionalizada como es la Guerra de Sucesión de comienzos del siglo XVIII, pero que luego el siglo XVIII también tiene su tela que cortar hasta Fernando VI y Carlos III. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.